a la congregación, sigue bendiciendo a la iglesia y sigue ayudándonos a usted y a mí. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Hoy tengo una enseñanza, hermanos, y me gustaría si alguno de ustedes, alguna de ustedes o alguno de ustedes pusieran a anotar en algunas citas bíblicas que vamos a dar, o si usted se las graba, amén, bueno, usted lo va a poder analizar un poquito más, porque hoy quiero hablarle acerca de lo que para muchos es una pregunta. Hoy quiero hablar de lo que para muchos es una pregunta, y oye, yo le quiero dar esa respuesta, amén. ¿Por qué? Porque usted sabe que la iglesia apostólica no de 100 años atrás, sino la iglesia apostólica desde tiempos del apóstol Pablo, desde tiempos, hermano, de Jesús, bueno, había una costumbre en la mujer, amén, y esa costumbre hasta el día de hoy el Señor la mantiene en su palabra, amén. ¿Cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios, amén? Y que si está en la Biblia lo vamos a hacer, y si no está en la Biblia, pues no lo vamos a hacer, amén. Así que con algunas citas bíblicas, porque hay bastantes citas bíblicas, pero yo quiero darle esto nada más de como introducción, y algunos textos que nos van a servir para introducirnos al tema, y que poco a poco lo vamos a ir desenvolviendo un poquito más, a manera de que las hermanas, principalmente las hermanas, sepan el por qué, ¿verdad? La mujer usa un velo, una cubierta, hermano, en la iglesia, ¿verdad? Porque quizás esta pregunta está en muchas de ustedes, ¿verdad? ¿Por qué la mujer se pone una cosita ahí en la cabeza? Un velo, una mantilla, dicen en El Salvador, ¿verdad? Un pañuelo, algo en la cabeza. Bueno, hoy le quiero hablar acerca de lo que el velo, hermano, el velo significa, el por qué la mujer usa un velo, hermano, por qué la mujer debe de cubrirse la cabeza. Amén, y lo vamos a ver con algunos textos en la Biblia. Y bueno, esto los varones nos va a ayudar también para que sepamos, varones, el por qué nuestras esposas, nuestra mujer debe de cubrirse la cabeza. Amén. El velo y el cabello largo, ¿son la misma cosa? Primera pregunta. ¿El velo y el cabello largo son la misma cosa? Vamos a mirarlo en la Biblia. Amén, vamos a mirar esto. Amén. Yo no voy a tratar de imponer algo, amén. No quiero imponer, sino quiero enseñar, y a través de la enseñanza usted pueda accionar, usted pueda hacer, hermano, lo que está escrito en la Biblia, amén. La iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús nunca ha sido una iglesia que imponga a la gente, tiene que hacerlo y lo va a hacer. No se lo exige, se lo enseña, amén. Y es usted, usted es la persona, hombre o mujer, de acuerdo a lo que se le enseña, que toma la decisión. Así como Jesús nos dio la manera de decidir. Dice la palabra de Dios: mira que yo pongo delante de ti el camino del bien y el camino del mal. Escoge tú cuál vas a decidir. Y él dice: te aconsejo que tomes el camino del bien para que te vaya bien. Así es que, hermano, yo le aconsejo que pues escuche la palabra de Dios, sea hacedor de la palabra de Dios. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto, que nos diferencia, hermanos, en las diferentes iglesias de todo el mundo. ¿Nunca le han dicho a usted, hermana o hermano, tú vas ahí donde las mujeres usan algo en la cabeza? Nunca le han dicho a usted, ahí vas tú donde se tapan la cabeza. ¿Y usted qué dice? ¿Verdad? Bueno, quizás usted dice, sí, yo voy ahí, pero no sabe ni el por qué, quizás, o a lo mejor ya se lo olvidó. Bueno, hoy le vamos a recordar, y hoy vamos a enseñarle por qué la mujer debe de cubrirse la cabeza, por qué la mujer tiene de tener su cabello largo, o sea, no corto como un varón, sino su cabello larguito, ¿verdad? Y a menos de que tenga alguna enfermedad y por causas médicas tenga que, ¿verdad?, tener su pelo corto, porque también existe ese otro caso de que hay mujeres que por cuestiones de salud pues tienen, ¿verdad?, que cortarse su cabellito, ¿amén? Pero bíblicamente el Señor dice que la mujer debe de traer su cabello largo, ¿verdad? Y, ¿verdad?, no debe de raparse, ¿verdad? Qué feo es, hermano, antes de entrar al tema, qué feo es que alguien se confunda, ¿verdad? Antes de entrar al tema, ¿verdad? El otro día me estaba platicando un compañero de trabajo que se llevó un chusco.
¿verdad? Porque iba una persona manejando un carro convertible y traía el pelo largo. Y entonces él dijo, él no iba conmigo, me lo platicó. Me dice que él dijo, voy a alcanzar a esa persona, a esa muchacha, porque trae un bonito carro y se mira bonito. Y le alcanzó pensando que era la muchacha, y cuando se le emparejó, era un hombre barbón, hermano. Así estaba él, me lo platicó, pero de pelo largo. Amén. Entonces, ¿qué feo es mirar a un hombre de pelo largo? Y la Biblia dice que el hombre debe de andar con su pelo corto y la mujer debe de andar con su pelo largo. Amén. Así es que, hermano, vamos a mirar. ¿Deben usar manto las mujeres cristianas? Segunda pregunta. ¿Deben de usar, hermano, según la Biblia, un manto, una cubierta las mujeres? Bueno, la Biblia nos enseña, hermanos, ahorita con la Biblia lo vamos a mirar, hermano, acerca de por qué, amén, la mujer. Hay gente que, hermano, mire, hay gente que se pone las cosas porque ahí se lo ponen, ¿verdad? Y eso no queremos que usted, ¿verdad?, lo haga así. Queremos que usted lo haga conscientemente, porque la mujer se debe de cubrir la cabeza cuando está en el templo, cuando va a orar o cuando va a profetizar. Amén. ¿Por qué la mujer debe de honrar a su cabeza, a su autoridad, hermano? Entonces, la pregunta es, ¿debe usar manto o cubierta o velo la mujer, hermano, las mujeres cristianas? ¿Cuántos se acuerdan, hermano, que en 1930, 1920, de esas épocas yo me acuerdo, la historia habla de que la mujer, hermano, la mujer se iba a la iglesia y ellas iban con sus, ¿verdad?, cubiertas de la cabeza, porque esa costumbre es una costumbre bíblica. Lamentablemente, la liberación femenina, ¿verdad?, y el jezebalismo, ¿verdad?, hicieron que, no, nosotros las mujeres ya no nos vamos a sujetar a nuestros maridos, y entonces se arrancaron el velo, se quitaron el velo en señal de rebeldía. Y ahora ya ellas dijeron, nosotros ya no nos vamos a quitar, sino ahora hasta esto y aquí lo vamos a hacer. Bueno, vamos a mirar con la Biblia acerca del tema, hermano, por qué la mujer debe de usar cubierta. Amén. La Biblia dice cubierta, debe de usar una cubierta, un velo. ¿Para qué y por qué? Vamos a mirar. La historia, hermanos, de la iglesia primitiva da testimonio de que las mujeres cristianas de entonces llevaban velo. Tertuliano, un líder de la iglesia, hermano, que vivió en los años 1620 hasta el 2222 después de Cristo, escribe que no solo las mujeres casadas, sino también las vírgenes usaban el velo en las iglesias que fueron establecidas en la época apostólica. Otro líder, hermano, cristiano de antigüedad, Crisóstomo, testifica que en su época también todas llevaban cubierta, llevaban un velo. Entonces esto no es nuevo, hermano. Es algo que está establecido en la Biblia, hermanitas, hermanas. Está establecido que la mujer debe de cubrirse la cabeza. Y ahorita vamos a mirar por qué. Y ahorita vamos a salir de algunas dudas. Amén. Y quizás usted se va a llevar algunas preguntas. Y entonces usted puede tener libertad de llamar y preguntar, pastor, ¿y esto, y esto, y esto? ¿Verdad? Y entonces yo le voy a echar a la hermana Alicia. Y ella le va a explicar, o yo también le voy a explicar, amén. Pero si es una mujer, me gustaría que lo hiciera mi esposa, amén, para que así me mejor, amén. Y si es un hombre, hermano, ¿y por qué mi esposa debe de ponerse eso? Bueno, entonces yo le explico, amén. ¿Qué le parece, amén? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿ha cambiado la palabra de Dios? Yo le pregunto primero, antes de empezar, porque hay gente que dice, yo puse esta pregunta aquí, yo lo hice, hermano, yo no creo que lo bajé de internet, yo lo hice, pero ¿por qué puse esa pregunta ahí? ¿Ha cambiado Dios su palabra? Y es que esto, porque mucha gente dice, es que eso era antes. Es que, hermano, eso fue en aquellos años. No, es que allá era según la cultura o según la tradición, ¿verdad? Y entonces yo tuve esa necesidad de poner la pregunta y hacérsela saber a usted. ¿Ha cambiado Dios su palabra? Pues déjeme decirle que la respuesta es, Dios no ha cambiado su palabra. Hay una parte de la Biblia que dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y la Biblia dice, hermano, que nadie le puede quitar ni le puede poner. Es decir,
Nadie puede decir eso era para los de antes, ni esto es para los de después, sino que esto es para toda la humanidad. Amén. Y no se puede mover ni una tilde, nada se puede mover de lo que está ahí. Así que, hermana, aprende esto, hermano, también apréndalo, porque usted va a saber por qué razón su esposo debe de cubrirse la cabeza. La pregunta una vez más es, ¿ha cambiado Dios su palabra? La respuesta es no. Segunda pregunta, ¿acaso tiene razón los que no practican este mandamiento bíblico en las congregaciones? ¿Acaso tienen razón los que no practican este mandamiento bíblico en sus congregaciones? Consideremos ahora, hermano, lo que dice la Biblia citando 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a abrir ahí nuestra Biblia porque era mucha escritura para hacerlo ahí y no iba a caber en el cuadrito. Pero si usted va conmigo a esta enseñanza que hoy se le va a dar acerca de por qué la mujer debe de cubrirse la cabeza cuando ora o profetiza, hermanos, vamos a empezar desde el Nuevo Testamento y vamos a terminar en el Antiguo Testamento. Amén. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 2 al 16. Dice allí el apóstol Pablo, hermano, en esta parte de la escritura, habla ahí el titular, hermano, de esto, habla y dice que es el atavío de la mujer. El atavío de la mujer es el vestir de la mujer. Dentro del vestir de la mujer, hermano, había algo interesante y yo digo que es de los más importantes, dentro de ese atavío, porque fíjese que no hacen tanto lío por la blusa, por la falda, como lo hacen por la cubierta. Mire usted bien lo que dice ahí acerca en 1 Corintios 11, del 12 en adelante. ¿Cuántos lo tienen? Digan amén. Amén. Síganme con su vista y dice: atavío de las mujeres. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis mis instrucciones, tal como se las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, tapada, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Por lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe de tener señal. Diga conmigo, señal. La mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Lo voy a repetir. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer déjese crecer el cabello, porque por lo contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso con nosotros no tenemos tal costumbre,
ni las iglesias de Dios. Mire, aquí miramos una explicación que el apóstol Pablo se mira en la misma necesidad que considero que yo me estoy mirando. Bueno, es que la iglesia ha crecido, los hermanos han llegado, ya no son los mismos de antes que había antes, y han llegado nuevas hermanas, han llegado nuevas mujeres, nuevas familias, nuevos matrimonios, nuevos noviazgos, todo ha llegado nuevo. Y entonces nos vemos en la misma necesidad que el apóstol Pablo de recordarle a la iglesia que la mujer, ¿verdad? Debe tener una señal de autoridad. La mujer debe tener, la mujer casada y aún la mujer que ha sido viuda y aún las vírgenes, todas deben de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de su marido y por causa de los ángeles. Por eso la Biblia dice que la mujer debe de tener una señal sobre su cabeza. Y la señal, hermano, es la cubierta, el velo, que nosotros en este país le conocemos como velo. Pero cuando usted va a otros países, hermano, en El Salvador le mencionaba yo, le llaman mantilla, ¿verdad? Y nosotros en México mantilla le decimos a lo que usan los niños, ¿verdad? Como pañal, ¿verdad? Así que a veces hay un poquito de confusión en cómo le dicen en El Salvador, cómo le dicen en otros países, pero aquí conocemos que la cubierta, esa tela, le llaman velo, ¿verdad? El velo de novia. ¿Cuántos han oído el velo de novia? ¿Verdad? Y por eso cuando usted va y compra velo, pues las hermanas compran velo de un color y lo adornan, pues para que no se mire tan así, tan simple, lo ponen un adorno, le dan una figura, pero la verdadera palabra es cubierta. Dios quiere que la mujer se cubra, varón, que la mujer se cubra por causa de usted. Señal de que está bajo autoridad, ¿verdad? Señal, hermano. Y la Biblia dice que el hombre también tiene que tener su pelo cortado, no tiene que tener su pelo largo. Pero ahorita no vamos a hablar de los varones, vamos a enfocarnos en el velo de la mujer, hermano varón, para que usted aprenda, enseñe a su esposa a honrarlo en esta manera. No estoy diciendo que lo imponga, no estoy diciendo, ahora lo tienes que hacer, no, enséñelo. Porque cuando usted enseña a la persona, ¿verdad? O usted aprende estudiando la Biblia, se da cuenta que a la mujer le es deshonroso orar a Dios, dice aquí, sin cubrirse la cabeza. Muchas de las veces, por algunas razones, la mujer, si no trae el velito que acostumbra traer en la bolsa, pues cualquier cosa se puede poner, y el Señor lo que quiere es que se cubra, que se tape. Eso es lo que dice la Biblia. Y lo empecé, hermano, del Nuevo Testamento, porque yo quiero que usted mire en el Antiguo Testamento que esta práctica ya existía, que no es una imposición del hombre, no es una doctrina humana, sino que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hermano, se mira la necesidad de ir a la iglesia de Corinto y decirles. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque probablemente había hermanas, ¿verdad? Mujeres en la iglesia que no se querían cubrir la cabeza, que no querían hacerlo. Pero el Señor enseña en su palabra, a través de la Biblia, les enseña que la mujer debe de cubrirse la cabeza. Pero toda mujer que ora y profetiza con su cabeza cubierta, ¿verdad? Descubierta, afrenta su cabeza. Por lo mismo es que si hubiese rapado. Rapado es cortar. Amén. Cortar el cabello, ¿verdad? A los hombres nos cortan el cabello, pero para una mujer el cortarse el cabello, así como lo cortamos los hombres, es rapar. Y para el hombre rapar es quedarse sin nada, o sea, pelón. Pero a una mujer, hermano, rapada es una mujer que usa peinados de hombre. ¿Cuántos han visto esas mujeres con peinados de hombre? ¿Verdad? Que andan rapadas. No andan pelonas en sí de todo, ¿verdad? Nuestro lenguaje en español mexicano, una persona rapada es una persona que no tiene ni un pelo, o sea, está bien pelón, está bien rapado. Pero lo que está diciendo la Biblia es que la mujer rapada es la que usa cortes de hombres.
muy cortitos, demasiado cortitos, lo cual dice la Biblia que la mujer no debe de cortarse su cabello, la mujer debe traer su cabello largo. ¿Qué tan largo? Bueno, eso ya está, depende de usted, ¿verdad? Porque largo ya es ¿cómo se llama? De los hombros para abajo ya se le considera algo largo, ¿verdad? Y de ahí en adelante la mujer considera qué tan largo lo tiene, pero la mujer debe tener su pelo largo. La Biblia dice, hermano, que la mujer debe de cubrirse la cabeza, y ese es el punto a tratar. Debe de cubrirse la cabeza. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo dice la Biblia que la mujer se debe de cubrir la cabeza? Cuando ora. Y cuando ora y profetiza. ¿Cuándo profetiza? Cuando la mujer se pone aquí a hablar y decir algunas palabras, ya está dando una palabra al pueblo de Dios. Eso es profetizar, es anunciar algo, decir algo. ¿Cómo se profetiza? Bueno, se profetiza a través de una lectura de la Biblia, se profetiza a través de una enseñanza, a través de un canto. No está hablando de una profeta, está hablando de una profetisa, una persona que profetiza. Hay una diferencia entre una profeta, que se le reconoce como profeta, y una mujer que profetiza la palabra de Dios. Cada predicación que dan los pastores o los ministros también se les considera profetizar ante el pueblo de Dios. Entonces, hermano, la mujer, dice la Biblia, que debe de cubrirse la cabeza. ¿Una vez más cuándo, hermanos? ¿Cuándo debe de cubrirse la mujer la cabeza? Cuando ora. Entonces usted, hermanita, con el amor de Cristo queremos enseñarle esto, ¿amén? Hermano, también queremos enseñarle a usted esto. Cuando vayan a la iglesia y ya vengan en el camino, pregúntele a su esposa, ¿y tu velo? O tu mantilla, tu cubierta. Enséñele para que él sepa que venimos a adorar a Dios, y que si no, entonces está afrentando, hermano, su autoridad. Amén. Bueno, pues lo vamos a mirar un poquito más. El que se cubra la cabeza, hermano, el que se cubra la cabeza, la mujer, no es trascendencia cultural. Es por sumisión y honra a Dios. Y también es señal de autoridad. Cuando una mujer casada usa su velo, usa su cubierta, está dando señal de autoridad. Tengo un padre, pero también puedo tener un esposo. Pero también tengo un pastor. Pero también bajo los ángeles estoy bajo autoridad. Entonces, por eso la mujer, hermano, esté casada, sea una persona, una virgen, una doncella, tiene que usar su velo. Acostúmbrese, hermano, y aprende esto, que no es que, es que ahí en esa iglesia se usa así. No se usa así. Quítese eso de su mente, o no lo ponga en su mente. Yo voy ahí porque así se usa. Ahí donde yo voy, así se usa. No, es que no es una banda aquí, hermano, para andar así se usa. Cuando uno andaba allá en las bandas, ¿verdad? En las bandas de los marihuanillos de barrio, de colonia, decían los de la banda, pues aquí nosotros puros pantalones Dickies, ¿verdad? Puros Dickies y camisa blanca, ¿verdad? Y de tenis van a ser blancos y Nike, puros Nike, y así nos vamos a identificar nosotros. Y ese va a ser nuestro saludo, ¿verdad? Y esto y lo otro. No, aquí no es barrio, hermano, para que nosotros nos identifiquemos así en Kermiston. Así el Señor identifica a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el caso de las mujeres, al Dios le dice a la mujer, tienes que tener señal de autoridad por causa de tu esposo, por causa de los ángeles, porque debes de estar bajo autoridad. ¿Amén, hermanos? Amén. Amén. Entonces la mujer debe, hermanos, dice la Biblia, cubrirse la cabeza, y si no se quiere cubrir la cabeza porque está rebelde y es rebelde, dice la Biblia, entonces que se rape. Así dice la Biblia, o se cubre o se rapa. Eso lo dice Dios en su palabra. Entonces debe la mujer cubrirse la cabeza por señal, autoridad, porque viene a orar a Dios, viene a adorar a Dios. Y aquí, hermanos, usted lo sabe, hay presencia de ángeles en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Hay presencia de Dios en este lugar. Y dice la Biblia, ahorita lo vamos a ver, por causa de los ángeles también le tienes que cubrir la cabeza. Así es que seguimos. Dice, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta. La palabra afrenta quiere decir ofende, para que mejor no entienda.
Una mujer que no se cubre la cabeza ofende a su marido delante de Dios. Está ofendiendo a su marido. Está como diciendo, yo no me voy a sujetar. Hale como quiera, yo no me lo pongo, yo no me lo pongo. Eso significa afrentar, significa afrentar su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la casa, hermanas? Si no sabía, le voy a decir, es el esposo. Amén. Aunque se deje mandar, él es aunque se deje hacer lo que usted diga, él es la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Amén o no amén, hermanos varones. Amén. Amén, digo amén. Así como que, amén. Que quede claro. Amén. Amén o no amén, hermanas. El esposo su cabeza. Amén. Aunque, hermanos, de momento, hermanas, no le guste, pero pues usted lo escogió y lo escogió por cabeza. Este es mi macho, decían una de Monterrey. Así dijo una vez una hermana de Monterrey. Este es mi macho. ¿Verdad? Yo volteaba para todos lados y no es este, hermano, es este. Oh, pues, como dijo un macho. ¿Verdad? Pero, hermano, el que no, la mujer no se ponga un velo, está ofendiendo a su cabeza, a su autoridad. Por esa razón dice la Biblia que debe la mujer de cubrirse la cabeza. Porque si la mujer, mire esto dice ahí en la Biblia, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ahí está, llévese la tarea, hermana. ¿Qué va a decidir usted? O se cubre, o se corta el cabello, se rapa, ¿qué va a hacer? Bueno, se lo estoy diciendo con la Biblia, no estoy imponiéndole. No le estoy diciendo, hermana, ahora de aquí en adelante, todas se van a poner un velo. No, yo solo enseño. Yo solo enseño y con la palabra de Dios. Y usted decide si obedece la palabra de Dios, no al pastor. Fíjese bien, aquí no es obedecer al pastor o a los pastores, sino es obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, al usted ponerse un velo en la cabeza, hermana, está obedeciendo la palabra de Dios. No es que le está siguiendo el rollo al pastor y para que el pastor no le diga nada y para que los hermanos no le digan nada, sino por usted se tapa la cabeza, porque la Biblia dice que la mujer que ora o profetiza debe de cubrirse la cabeza. Amén, hermanas. Amén. Primera de Corintios, miramos acerca de esto, hermano, lo que es el atavío, ya lo mencionamos, y tiene que ver con el vestir. Dijimos, es parte de la vestimenta de una mujer, traer sus ropas, como dice la Biblia, con decoro, con modestia. Y ese es otro tema, pero ahorita lo quiero mencionar, que la mujer debe de vestir con modestia, con decoro, pero entre esa vestimenta la mujer debe de portar su velo, una vez más, cuando va a orar y cuando va a leer la Biblia, debe de cubrirse la cabeza. Fíjese hasta ese punto. Y por eso tuvimos en la necesidad, o me viene la necesidad de enseñarle a la iglesia que la mujer debe de cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque está delante de la divinidad de Dios, ante la presencia de Dios. Amén. Aunque usted mire este lugar muy sencillo y muy humilde, debemos, hermano, de honrar a Dios. Amén. Los varones diciéndole a la hermana, a la esposa, mija, pues tápese la cabecita, cúbrase, aunque sea con una servilleta, con una mantilla, con su pañuelo, si es posible. Mire, debe de hacerlo. ¿Por qué? Porque con eso está honrando a Dios. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, hermano, en esta parte me gustó esta versión, la nueva versión, traducción viviente, porque dice, efectivamente, si ella se niega, así dice esta traducción, efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rapa la cabeza, debe de cubrirse con algo. O sea, no específicamente es ese velo que usted acostumbra, porque a veces le va a tocar orar por algo, hermano. Mire, nosotros hemos estado de momento en alguna actividad y mi esposa no tiene el velo que acostumbra traer en el bolsillo o en el carro.
Y a veces ha tenido que ponerse algo. ¿Para qué? Para orar por un enfermo, para hacer una oración especial, aún para comer. La mujer dice la Biblia que debe de cubrirse la cabeza cuando ore. Entonces, para ella y para nosotros es el mismo mandamiento, tanto para la mujer como para el hombre. Hermano, el hombre no debe de cubrirse la cabeza. ¿Cuántos de ustedes pasaron por algún tiempo, los que son de pueblo más que nada? Yo eso lo miré más en los pueblos. Cuando los hombres pasaban por un templo y el hombre estaba consciente que ese era un templo, el hombre se quitaba el sombrero. Algunos hacían hasta alguna reverencia cuando pasaban por el templo, hacían una reverencia, pero se quitaban el sombrero sin entrar. Es más, yo nunca miré en una iglesia popular, nunca miré a un hombre allí oyendo misa con el sombrero, ¿no? Y sin embargo yo he entrado a iglesias cristianas, que se dicen ser cristianas, y que por descuido de alguna u otra cosa, hay hombres con cachuchas. Y la Biblia dice que el hombre debe de descubrir su cabeza, pero a lo contrario, la mujer debe de cubrir su cabeza. Amén. ¿Va quedando un poquito claro, hermano? Amén. Y dice también, hermano, que debería de tener el cabello largo. Amén. ¿Por qué? Porque así es. ¿Quién es la cabeza? Vamos a mirar este dibujo que puse aquí, hermano, como enseñanza, hermano, acerca de quién es la cabeza, para que usted pueda entender. Primera de Corintios 11:13 dice, porque quiero que sepáis, dice el apóstol Pablo, que Cristo es la cabeza de todo varón. Por eso el hombre debe de descubrir su cabeza, porque está ante la autoridad invisible. Hermano, usted debe de descubrir su cabeza. Pero la mujer debe de cubrir su cabeza porque está ante su autoridad visible. Fíjese qué interesante. Todo varón es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Y así está la enseñanza. La enseñanza viene de arriba hacia abajo. Dios, Cristo, el varón y la mujer. Amén. Así es de que ese es el orden. Ahora, mire, está interesante porque qué interesante es cuando una mujer se va a casar, ahí sí llega con su velo. Mire usted, ahí sí, porque sabe que va a tener un marido. Y entonces ella está diciendo, esta es mi autoridad ahora en adelante. Ya no estoy bajo la autoridad de mis padres, ni bajo la autoridad eclesiástica del pastor. La autoridad de la casa son sus padres. La autoridad eclesiástica de parte de Dios es el pastor. Lo aprendimos hace muchos años eso. Nada más que a veces la rebeldía nos ha hecho que nos olvidemos de eso. ¿Se acuerdan que yo le voy a decir una cosa? Porque yo de allá vengo también. Cuando estaba la autoridad en la casa, respete a su padre. Y cuando iba usted o pasaba por la banqueta el sacerdote o el padrecito, dijo, saluda al padre. No, hombre, ya hasta le besaban la mano, ¿verdad? A mí no, pero ya hasta la mano le besaban. ¿Cuánto hicieron eso en el pasado? Pero yo lo llegué a hacer, no me avergüenzo, porque yo así me enseñaron, ¿no? Incluso estudiamos en cosas así. Bueno, pero fíjese, ¿por qué la mujer llega con velo al altar? ¿Por qué la mujer debe de llevar un velo? ¿O por qué llega con un velo al altar? ¿Por qué? Porque la mujer sabe que ahora tiene otra autoridad más. Y es la autoridad de un esposo. Y la mujer por esa razón acostumbró y ha tenido, hermano, que usar un velo. Claro que este es un velo muy elegante, muy bonito, ¿verdad? Pero el propósito era de cubrirse la cabeza. Ese era el propósito de la cubierta. Entonces la mujer, hermano, debe, hermano, tener eso, cubrirse la cabeza. Un manto, la mujer cristiana, pregunto, ¿debe de usarlo? La pregunta es esa, hermano. ¿Cree usted que la mujer cristiana debe de usarlo? Amén. Porque aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Cristo. Le está hablando a la iglesia de Corinto y le está diciendo que la mujer debe de cubrirse la cabeza. No le da una opción, hermano. La palabra de Dios no dice si quiere. Eso la palabra de Dios no lo dice. La palabra de Dios dice debe de. ¿Sabe qué es esa palabra debe de? Hacerlo.
Así nada más. Debe de hacerlo. No es para que, yo sí quiero lo uso, yo sí quiero no lo uso. Debe de. Cuando una vez me tocó predicar, ¿cuántos mandamientos hay aparte de los 10 mandamientos? Porque hay gente que dice, nomás hay 10 mandamientos en la Biblia, y resulta que hay muchos más que 10 mandamientos en la Biblia, ¿verdad? Que el Señor nos dejó, y uno de estos, hermano, es el no dejar de congregarse. Es un mandamiento. Y hay más mandamientos, haga memoria, que no están en los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero uno de esos es, la mujer debe de cubrirse. El hombre debe de descubrir su cabeza. La mujer debe de traer cabello largo. El hombre debe de traer cabello corto. Y hay más mandamientos. Bueno, considere que la Biblia dice que la mujer tiene que cubrirse la cabeza con un velo o con lo que sea. Mire usted, cuando la mujer ahora profetiza, se debe de cubrir la cabeza. Ahora, ¿qué es cubrir? Hay una diferencia en cubrir, tapar y adornar. Hay mujeres que usan el velo nomás de adorno. Y no es un adorno. Hay mujer que se cubre, es cubrir su cabeza, es solamente lo que es la cabeza. Y tapar es cubrirse toda, o sea, eso es tapar. ¿Verdad que eso es tapar? Pero cubrir es ponerse algo sobre su cabeza. Es tapar. ¿Con qué? Dice la Biblia, con cualquier cosa. Amén. Pudiera ser un manto, un pañuelo, un tejido, un velo, una mantilla, etcétera. Lo importante de esta enseñanza es que la Biblia dice que la mujer debe de cubrirse la cabeza. Entonces, hermanas, yo les quiero hacer esta invitación, hermanas y hermanos también, ¿verdad? Porque también el varón debe de enseñar a su esposa, a sus hijas, debe de enseñarles que la importancia del velo, la importancia de cubrirse la cabeza, la importancia delante de Dios. Hay una diferencia entre lo que es velo, que se le considera a la cabellera de la mujer, al cabello largo de la mujer, la Biblia le considera velo. Pero aquí fíjese una cosa, yo me quiero detener aquí. ¿Está hablando de usar un velo? ¿O está hablando Dios de usar una cubierta? ¿Qué está hablando la Biblia? Porque hay un texto que dice, porque a la mujer se le es dado un velo. ¿Verdad que sí? En su cabeza, así dice. A la mujer le es dado un velo en su cabello. Es un velo. Ese velo es, hermano, es un velo que Dios le dio. Pero aquí no está hablando del velo, está hablando de cubrirse la cabeza. ¿Sí capta usted la diferencia entre lo que es velo, cabellera, el cabello largo que debe tener la mujer, que Dios le ha permitido tener a la mujer cabello largo, a diferencia de los hombres? No los hombres tenemos permitido usar cabello largo, pero la mujer sí. Pero la mujer, a la hora de profetizar, a la hora de leer la Biblia, a la hora de enseñar algún tema, alguna cosa, dice la Biblia, debe de cubrirse la cabeza. Amén. Entonces, mire esto, el velo es el cabello que tiene el propósito de cubrir dentro de lo espiritual. El velo, hermano, es, el cabello que tiene el propósito de cubrir dentro de del mundo espiritual. ¿Cuál es el mundo espiritual, hermano? Lo divino. Lo que no se mira, ese es el mundo espiritual. Por decir ejemplo, ángeles en este lugar, unción del Espíritu Santo en este lugar, presencia de Dios en este lugar, hermano, esa es la área espiritual lo que hace. Así como el cabello, hermano, en el área, hermano, natural. La cubierta es, hermano, importante que la tengan las mujeres, porque así lo dice la palabra de Dios, para estar bien en lo terrenal como en lo espiritual. ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Me está entendiendo un poquito? ¿Me estoy dando a entender? Porque yo quiero que usted lo entienda. Hay muchos textos sobre esto, pero yo no tengo tanto tiempo para decírselo ahorita, pero quiero dejar un poquito claro que la mujer debe de cubrirse su cabecita. Amén. Y si no tiene, hermano, aquí yo no tengo un velo como el de la hermana, no importa, hermano. Usted consígase uno o córtese un por ahí
ahí algo que tenga por ahí y fabríquese uno, o no sé, lo importante es que se cubra. Amén. Una cosa es, dijimos, la cubierta, y otra cosa es el velo. ¿Cuál es el velo, hermano? Esto que le voy a poner aquí, mire. Por lo contrario, la mujer debe dejarse crecer el cabello. Le es honroso en lugar del velo que es dado el cabello. Lo voy a leer una vez más. 1 Corintios 11:15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo, le es dado el cabello. Aquí es donde yo quiero que usted donde entra mucho la confusión en las personas, porque está diciendo en lugar de velo. Dios le está dando a saber, hermano, que el velo de la mujer es su cabello largo. Pero una cosa es el velo, y eso lo quiero dejar bien claro. Yo quisiera que usted me hiciera a saber si lo entendió. Una cosa es que la mujer tenga su cabello largo, y otra cosa es que la mujer tenga cubierta sobre su cabello. A ver, levante la mano de las hermanas principalmente, y de los hermanos también. ¿Quién sí entiende esta diferencia? A ver, ¿verdad? Hay una diferencia, ¿verdad? Aquí está bien claro. El cabello largo, para los que todavía no lo entienden, el cabello largo en la mujer, Dios le dio eso como un velo. Amén. Pero Dios no está hablando de un velo. Dios está hablando en Corintios de una cubierta. Está hablando de taparse. Y aquí vuelvo a lo mismo, como la tela que usamos aquí en nuestros países, mire, algo así le llaman velo, ¿verdad que esa tela le llaman velo? Entonces la gente piensa que cuando está hablando de velo, está hablando de ese velo, de la tela de velo. Y Dios no está hablando de esta tela de velo. Dios no está hablando de la tela. Ahí está hablando, 1 Corintios 11:15, está aclarando que la mujer que tiene el cabello largo le es dado por velo delante de Dios. Pero Dios está hablando, el apóstol Pablo está hablando en la escritura de que la mujer se cubra la cabeza. ¿Sí lo está captando? Entonces, eso es lo que Dios nos está enseñando en esta tarde. Está muy sencillo en la enseñanza, pero para algunos a veces cuesta un poquito entenderlo por la palabra velo. Pero Dios está hablando de que una cosa es cubrirse, la cubierta, y otra cosa es el cabello como velo. Entonces, es interesante que usted sepa, hermano, que la señal de autoridad debe de estar en la mujer. La mujer usa un velo por causa, grábese esto, hermano, existe en la Biblia, la mujer se cubre la cabeza porque es señal de autoridad y por causa de los ángeles. Amén. 1 Corintios 11:4, ahí lo apunté, es señal de autoridad. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ofende su cabeza. ¿Quién es la cabeza del varón, hermanos? Dígalo conmigo fuerte, ¿quién es la cabeza del varón? Cristo es la cabeza del varón. Entonces, ahí el mandamiento para nosotros, la orden de Dios, es que el hombre debe de descubrir su cabeza cuando entre a la iglesia, cuando va a orar, cuando va a cantar. Por eso yo aquí, cuando viene un hermano a cantar, un ministro que va a venir a cantar, algún evangelista que va a venir a cantar, que va a cantar al estilo mariachi con un sombrerón, yo le digo, mira, tu sombrero tú sabes que no lo vas a meter. Por ahí ponlo si quieres de adorno para que se identifique que cantas mariachi, pero aquí no te pones sombrero. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el hombre no debe de cubrirse la cabeza. Si viene y toca norteño, el que trae sus tejanas, ahí, hermano, por muy bonitas que estén las tejanas, por ahí pónganlas. Pero una mujer que algún día dentro del culto o dentro de una enseñanza de mujeres va a dar una enseñanza, esa mujer, porque va a dar esa enseñanza, dice la Biblia, debe de cubrirse su cabeza. Entonces, todo varón que profetiza, profetizar es predicar, enseñar, instruir, pero con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora
o profetiza con la cabeza descubierta, ofende. Yo quise esa palabra para que mejor lo entienda. Ofende a su marido, ofende a su esposo. Eso quiere decir afrenta a su cabeza. Es decir, no le guarda ni respeto con la cabeza descubierta. Por lo mismo es que se hubiese rapado. Ahora, yo voy a decir por qué el apóstol Pablo menciona que era mejor le hubiera sido que se rapara. ¿Por qué? ¿Quiénes eran las que se rapaban en ese tiempo, hermanos? Ojo con esto que lo voy a decir, porque lo traigo en mi mente, pero no lo traigo escrito. Pero usted lo investiga en su casa. ¿Quiénes eran los que se rapaban en los tiempos del apóstol Pablo? ¿Quiénes eran los que se rapaban o las que se rapaban? Cuando el apóstol Pablo mencionó esto en Corinto, bueno, las mujeres que se rapaban eran las mujeres que no querían estar sujetas, en primer lugar, ni a su esposo, o sea, ni a su marido, ni a sus padres, ni a la iglesia. Y estas mujeres se les conocía por rameras. Soy duro, pues esa es la verdad. Por eso le dije, no lo tengo yo aquí, anotado aquí no lo traigo, pero sí usted puede investigarlo. La mujer que llegaba a un lugar sin cubrirse la cabeza, se daba a diferenciar como que era una mujer. Ella misma se señalaba quién era. Entonces el apóstol Pablo menciona algo fuerte para que la mujer se diera cuenta. Mira, si tú no te tapas la cabeza, la gente que te mire van a pensar que eres una de esas mujeres libertinas. Ya lo dije fuerte, pero así era. Una mujer insensata, una mujer que no le tenía. Mire, ¿cuántos oyeron de la mujer esta, la esposa del rey Jezabel? Era una mujer que no se sujetaba al marido. Jezabel, la esposa de ese rey, hermano, es más, era tan tremenda esa señora que tenía al marido, pero aquí en el pescuezo, hermano. Lo tenía aquí comiendo de la mano de él. Entonces, el apóstol Pablo usa el ejemplo de una mujer rebelde hasta el extremo, hermano. Porque, mire, si usted va a la historia, por eso digo, lea la Biblia y lea un poquito de historia bíblica y se va a dar cuenta quiénes eran las mujeres que se rapaban en tiempos del apóstol Pablo la cabeza. Y se va a dar cuenta que eran las rameras. Era una señal. ¿Cómo usted identifica una ramera en alguna ciudad? Por su vestimenta, ¿verdad que sí? ¿Cómo se visten las rameras? ¿Cómo se visten? Pues, hermano, las faldas demasiado cortitas, los hombros demasiado destapados y la ropa lo más pegadito al cuerpo. Bueno, así es como se identifican muchas en algunas ciudades. Otras salen diferentes, pero la mayoría sí lo hace. Bueno, el apóstol Pablo en el tiempo de él, hermano, identifica a la ramera y le dice, la mujer que no se sujeta a su marido, que no se sujeta a las cosas de Dios, es la mujer que va a entrar y entra con la cabeza descubierta. Entonces, hermano, una cosa más. Hermano, versículo 10 dice, porque la mujer debe de tener, mire, ahí está la palabra, la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Ahí está, hermano, hay una cosa interesante que yo quisiera que usted lo aprenda. La mujer debe de tener señal de autoridad. Bueno, yo sé que esto es nuevo para usted, quizás no lo había leído bien, pero algunas hermanas traen señal de autoridad. Algunas no sabían y bueno, se entiende, no sabía o no se le había enseñado, porque no se le puede pedir a alguien que haga algo que no se le ha enseñado, ¿verdad que no? No, primero se le enseña a la persona, se le hace ver a la persona y ya que está enseñada a la persona, bueno, ya se le empieza a pedir su señal de autoridad. Es decir,
Mire, había unas iglesias que hasta llegaban, bueno, sí, yo decía que era un extremo, pero eran unas maneras, decían que las que estaban casadas usaban velo negro. Eso lo miré yo en una iglesia allá por Michoacán, allá lo miré yo en Michoacán, en una de las iglesias, ¿verdad? Y son de ese tipo de iglesias donde llegan al extremo de que las mujeres a la izquierda y los varones a la derecha. En ese tipo de iglesia yo lo miré hace muchos años. Y las mujeres casadas usaban velos tela oscura, de color oscuro, negro, azul marino, gris oscuro. Ese era lo que usaban las mujeres para identificar a las mujeres que ya eran casadas. Las mujeres vírgenes usaban velo blanco. La mujer que era virgen, las doncellas usaban velo blanco. Y las mujeres que ya habían conocido varón, es decir, que ya habían tenido alguna intimidad sin haber estado casadas, usaban de otro tipo de color, que no era ni blanco ni era negro. Bueno, ese es un extremo. Amén. Aquí no lo pedimos eso así, no. Aquí el asunto es que la mujer se cubra, así dice la Biblia. Pero hay quienes sí se van hasta ese extremo de pedirlo así, de hacerlo así. Pero aquí la Biblia dice, el punto importante en el versículo 10 es que la mujer debe de tener señal. ¿Qué es el velo? ¿Qué es la cubierta? La palabra correcta, hermano, no es velo. La palabra correcta en la Biblia es cubierta. ¿Cuántas traen su cubierta? Que no se puede ver. ¿Cuántas van a empezar a traer su cubierta? Lea la Biblia para que vea que no lo estoy diciendo, hermanos, y aquí yo soy el pastor y ahora todas se me vienen con la cubierta. No, hay que enseñarle y la persona va a ver que tiene que traer su cubierta. ¡Ay, que me siento rara! Pues porque Dios pide que debes de cubrirte. ¿Verdad que sí? Muchas se van a sentir raras. Pues sí, cuando hay algo bueno y bonito se siente uno raro. Entonces la Biblia dice que la mujer debe de tener cubierta. ¿Amén? ¿Qué debe tener la mujer, hermanos? Cubierta. Debe traer una cubierta. ¿Por qué? La cubierta es señal de autoridad sobre su cabeza. Pero yo no tengo marido. ¿Y qué dijo? Ya me zafé. No, porque tiene padre. Aunque no esté en su casa, esté en México, en otro país, tiene un padre o tuvo un padre, si es que ya falleció. Pero por causa de los ángeles, debe de usar la mujer una cubierta. Y también por causa de su autoridad que Dios ha puesto sobre su vida, que es el pastor. Bueno, me tocó darlo a mí, que soy el pastor, se lo dejo saber. ¿Verdad? Por causa de la autoridad que Dios ha puesto sobre su vida. Amén. Porque yo no llegué con usted y ahora usted me mira como su pastor. ¿Verdad que no? No, yo soy su pastor. No, sino que Dios en su vida quiso que el día de hoy o en estos días yo fuera su pastor. Así es la voluntad de Dios. Pero por causa de los ángeles, por causa de su marido, por causa de sus padres, por causa de los ángeles, debe de la mujer de cubrirse la cabeza, dice la palabra de Dios. Yo estoy terminando, hermanos, ¿amén? Nomás estoy recalcando que dijimos que la mujer debe tener, ¿qué, hermanos? Cubierta. Cubierta, pero la palabra más clara es que debe tener, ¿qué? Señal de autoridad. Cuando usted diga, ¿y por qué te pones eso ahí en la cabeza? Porque la Biblia dice, 1 Corintios 10:11, que la mujer debe tener señal de autoridad. Por eso lo uso. Por eso lo uso. Apenas ese texto, hermana, para que usted se defienda cuando alguien le diga, ¿por qué te pones eso? ¿Verdad? Se te mira bonito, pero ¿por qué te lo pones? Se mira muy elegante, pero ¿por qué te lo pones? Porque la Biblia dice que es mi señal de autoridad. Es lo que debo de tener por causa de mi esposo. Ahí no dice esposo, pero es cabeza. Pero tienes novio y ya no te falta mucho. ¿Verdad? Ya no te falta mucho para que tengas, ¿verdad?, el complemento, que es tu cabeza. Porque hay muchas mujeres que andan sin cabeza.
Y no me refiero que andan sin cabeza, no, sino que no tienen autoridad, por eso hacen lo que quieren, ¿verdad? Entonces, métase usted y sujétese a su cabeza, amén. Por eso muchas veces le sacan al casarse y no hacen bien, porque la Biblia dice, debes de amarlo, respetarlo, cuidarlo en su salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. O sea, en todo tiempo. O sea, no nomás es tu marido cuando lo miras así. No, en todo tiempo. Cuando yo me enfermo, mi esposa se acuerda de eso muy bien y dice, ahí me tiene, hermano, haciendo mis remedios para que me levante y para que órale, hijo, levántese el ánimo, me echa porras y me hace mis tecitos y mi caldito de pollo, mi pozole, y yo me hago el enfermo y hermano, pero ¿sabe qué? Porque ella está conmigo en la abundancia, en la escasez, en la salud y en la enfermedad, pero también está conmigo cuando ella se pone su señal de autoridad. Está dando señal de que tiene autoridad, amén, delante de Dios. Estoy terminando, hermanos, amén. El análisis del texto ya lo mencionamos, hermano, debe la mujer cubrirse. Quiero cerrar con esto, hermano, amén. Aunque ahí le puse conclusión, pero le puse conclusiones. No sé si ya me creí italiano cuando lo escribí eso. Conclusione, pero no, es conclusión, amén. El uso del velo no tiene que ver con la moda. Tampoco puede ser imposición, es decir, de un hombre, ahora las quiero a todas con velo. No. Yo le enseño, bueno, al menos yo le enseño, pero le enseño bien y usted obedece la palabra de Dios. Amén. Entonces, no puede ser una imposición. Lo más seguro es que debe de ser revelado a su corazón. Usted toma la decisión de cumplir con la voluntad de Dios. Recuerde, su uso solo es cuando ora y profetiza. Sobre todo es señal que usted en el mundo espiritual está bajo autoridad. Por tanto, esa señal de protección para usted y los suyos, ahí hay una señal de protección para usted y los suyos, cuando se manifiesta en el versículo polémico, 1 Corintios 11:15, escudriñando, manifiesta que el cabello, en cuanto a su uso, tiene que ver con la naturaleza y en diferencia entre el varón y la mujer. De ser, dice, obediente, la hermana verá cómo en su momento de oración cambiará totalmente su vida, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, si la mujer se tiene que cubrir la cabeza, no es porque el pastor se le puso. No es porque el pastor se le puso, sino porque, así dice la Biblia. ¿Me deja darle un texto más? Dos textos más del Antiguo Testamento, para que usted mire mujercitas en el Antiguo Testamento que se taparon la cabeza. Mire, así, rapidito, así, nomás le voy a dar más porque tengo muchos, pero nomás voy a usar dos, amén. Vaya alguien busque según Génesis 24, 65, primer libro de la Biblia. Amén, nomás voy a dar dos textos y ya, amén, no los voy a explicar, nomás los voy a dar para que usted mire dos textos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aunque hay más, repito, hay muchos más. Génesis 24, 65, de mujeres que practicaban inmediatamente el ponerse el velo, además ni les decían, ni les tenían que andar, dice y repite, sino que ellas ya lo sabían. Dijimos que era Génesis 24, amén, versículo 65, amén. Lo voy a leer para que usted me siga con su vista y ya casi terminamos. Génesis 24, amén, se me movieron las hojas aquí, pero aquí lo tengo. Mientras le doy chance de que usted también lo encuentre. Amén. Génesis 24, dijimos, del versículo 65. Amén. Dice la palabra de Dios así en el nombre del Señor Jesucristo, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado le respondió, este es mi señor. Y ella entonces tomó el velo y se cubrió. Rebeca, hermano, se cubrió cuando miró que
que el criado había dicho, este es mi señor, Rebeca se cubrió la cabeza, reconociendo, hermano, el señorío, reconociendo la autoridad. Todavía Isaac no era, hermanos, no era su esposo y ella ya practicaba. Note eso, todavía no era su esposo. Y ella ya se cubría la cabeza. Lo repito, Rebeca le pregunta al criado, el criado de, hermano, de Isaac, y le dice, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene